Bueno, ya conocemos las partes de la madera, el ver cómo la forma nos va a dar información. La parte más interesante va a ser precisamente en estas líneas concéntricas, que son los anillos de crecimiento. Nos van a dar una información sobre la manera en la que ha crecido el árbol, es decir, si ha crecido mucho o si ha crecido poco, pero los podemos situar en el tiempo. Si nosotros sabemos en qué momento se cortó el árbol, podemos ir contando los anillos y saber, por ejemplo, cuándo hace este cambio en unos anillos anchos o anillos estrechos. A partir de esta información y con la información que vamos a obtener del lugar donde vive, vamos a poder tener muchos datos que nos van a poder permitir conocer cómo ha sido el crecimiento del árbol, y sobre todo los podemos aplicar a conocer cómo es el medio en el que viven. Con los anillos tenemos que tener en cuenta que aunque siempre asimilamos un anillo con un año, ¿no? Sería lo lógico, hay especies y ejemplares que pueden tener más de un anillo en un año, o años que no tienen anillos, por eso los denominamos anillos de crecimiento. Aquí tenemos, por ejemplo, una sabina y vemos que la parte clara sería lo que ha crecido en primavera, y la línea oscura sería lo que ha crecido en verano hasta la llegada del invierno. Lo que podemos observar que muchas veces este límite no es un límite neto, sino que hay como pequeñas líneas, pequeñas pulsaciones, seguramente porque fueron parones en su crecimiento y luego otras reactivaciones. Es tarea de los dendrólogos el poder asignar a cada anillo un valor de un año. Bueno, cuando encontramos en una rodaja los anillos, en un árbol, en un tronco, no todos los anillos van a ser un año, y de hecho, por ejemplo, a veces ocurre una cuestión que son los anillos inexistentes. Si fijáis, si nosotros contamos por aquí, tenemos un número determinado de anillos, pero si contamos por aquí, tenemos un número menor de anillos. Eso quiere decir que hay algunos anillos que no se han producido en todo su perímetro. De forma que si nosotros, depende de cómo muestreemos, la rodaja nos permite verlo totalmente, pero con una barrena, depende de donde pinchásemos, no vamos a encontrar el mismo número de anillos. Ahí es la labor de los dendrólogos, a través de unos años y anillos característicos, el poder datar cada anillo con las fechas que corresponde, para saber si esos son dos anillos de años diferentes o son del mismo año dos falsos anillos. En algunas especies el crecimiento es muy lento, podríamos llegar a decir casi exasperadamente lento. Esto que tengo aquí es una sabina negra, y fijaros, la parte central, la parte más vieja, estaría aquí, y en estos 40 centímetros escasos que tiene de diámetro, tiene acumulados más de 645 anillos de crecimiento. Esto nos está diciendo que no solamente que es una especie muy longeva, sino que además su crecimiento ha sido muy lento, unido a otra característica. Fijaros el duramen que ocupa casi toda la madera, una madera que se pudre con muchísima dificultad. Bueno, el cambio del tamaño de los anillos nos va a dar información que nosotros tenemos luego que interpretar con los datos que tenemos del medio donde vive. Aquí tenemos este abeto que tenía un crecimiento normal, durante 2 o 3 años tiene un crecimiento muy escaso y luego vuelve a crecer normal. La interpretación de este cambio de tamaños es porque durante estos años hubo una plaga, un lepidóptero, una mariposa nocturna, cuyas larvas se alimentaban de las hojas de este abeto. La plaga llegó a tener tal dimensión que el árbol prácticamente no tenía hojas, y durante estos años, al no tener hojas, no puede hacer la función clorofílica, luego no se puede alimentar. Los recursos que tiene el árbol almacenados los va a utilizar para luego volver a tener un desarrollo normal, ¿no? Volver a recuperar la copa y volver a hacer la función clorofílica y a crecer de una forma normal. Otro ejemplo de lo que ocurre cuando un árbol pierde las hojas es este trozo de madera de roble que tengo aquí. Si os fijáis, tiene una serie de anillos anchos, luego vuelve a haber anillos estrechos, los anillos vuelven a ser anchos, luego volverán a ser estrechos durante varias series. Esto ni se refiere a un problema climático, por ejemplo una sequía, ni por un ataque de herbívoros, en el caso que hemos visto de foliadores de las hojas. Esto nos está hablando de una poda. Estos árboles se podaban para obtener leña, y cuando se podaban se dejaban completamente sin hojas, ¿no? Y sin ramas, se trasmochaban. Entonces, ¿qué ocurre? El árbol no tiene hojas, no se puede alimentar, luego no puede crecer en anchura. El árbol no se muere, y lo que tiene que hacer es utilizar las reservas de nutrientes que tiene
para volver a desarrollar otra vez ramas y follaje. Por eso durante unos años los anillos son muy pequeñitos hasta que se recuperan. Una vez que se ha recuperado, a veces los ciclos son de 20 o 30 años, el árbol vuelve a ser podado y vuelve a tener otra serie de anillos pequeños. Cada serie de anillos estrechos nos está hablando de un momento de la poda del árbol. Las series de anillos nos van a poder contar muchas cosas, nos van a dar mucha información. Este es el tronco de un abeto en el cual vemos que falta la parte central. Si nos fijamos bien, vemos como sus anillos en las últimas fases que se van haciendo cada vez más estrechos, hasta que en la última parte, donde ya prácticamente no hay anillos, si mirásemos con una lupa veríamos que aún hay unos pequeños anillos. Este árbol fue afectado por un hongo que ataca precisamente la zona de las raíces, con lo cual, al perder las raíces, el árbol poco a poco se fue debilitando, fue creciendo cada vez menos hasta que ya llegó a morir. Esa decrepitud, ese decaimiento fue progresivo y es lo que nos está contando esta pieza. Decaimientos así, es decir, pasar de unos anillos grandes en los cuales vemos que el árbol va creciendo normalmente y poco a poco va disminuyendo hasta que al final se apaga su vida y se muere, lo tenemos por ejemplo en esta rodaja de pino silvestre. Este pino, el problema que tuvo es que estaba mal ubicado, su semilla cayó en un sitio demasiado seco para esta especie. Aún así los primeros años los pudo desarrollar bien, pero poco a poco fue notando las faltas de agua hasta que los últimos anillos, miramos con una lupa, veríamos como donde parece que no hay nada, sigue habiendo unos pequeños anillitos hasta que el árbol ya no pudo más y pereció precisamente por esta falta de humedad, de agua. Aquí tenemos otro ejemplo de decaimiento. Este es un enebro, un enebro de la miera. Es una planta que necesita sol directo y lo que ocurrió es que esta empezó a crecer en una zona de repoblación de pinos. ¿Qué ocurre? Cuando los pinos eran pequeños, el enebro podía crecer normalmente, pero según estos fueron creciendo, fueron siendo más altos que el enebro, le fueron reduciendo la cantidad de luz que recibía y poco a poco este ejemplar fue creciendo cada vez menos, hasta que igual que en los casos anteriores pereció precisamente, en este caso por falta de energía, por la falta de la luz solar directa. Aquí tenemos una rodaja de un abeto y nos está contando una historia muy curiosa a través de sus anillos que se van haciendo cada vez más grandes. Si nos fijamos, la parte inicial son anillos muy estrechos. Nos está contando que el árbol prácticamente no crecía nada y además durante muchos años. Tenemos más rodajas de esta zona y con la misma estética, y a veces hay abetos de estos que se han pasado más de 60 años en esta situación de poco crecimiento. Después vemos que ya se empieza a desarrollar mucho más, incluso que hay como dos periodos de crecimiento, ¿no? Curiosamente, en todas las muestras encontradas son los mismos años, 1965 y 1981. Como las fechas las sabemos porque tenemos la cifra de cuándo fue cortado este árbol. Nosotros, o mejor dicho, la información que podemos recabar de esta madera no nos está diciendo qué ocurrió, sí que nos está diciendo en unos momentos muy concretos que pasó algo que permitió al abeto el crecer mucho más. Y ese algo es muy fácil de deducir. No puede ser un abonado extra porque bueno, estamos hablando que afectó a 12 árboles en una superficie bastante grande. Respecto al clima, la lluvia, pues bueno, todos los abetales se dan siempre en zonas donde no hay sequía estival. Lo único que nos cabe pensar es la luz. Ocurrió algo que permitió de pronto, de un año para otro, entrar mucha luz. Y como no nos da más información, preguntamos en la zona a ver qué había ocurrido en esos años, en el 1965 y en el 1981. En el 65 no se acuerda nadie, pero en el 81 lo tiene todo el mundo muy claro, que es precisamente que hubo una tala. Cortaron los árboles dominantes y los árboles jovencitos que había, que respetaron, encontraron mayor energía para crecer. Y estas heridas son precisamente consecuencia de la extracción de los troncos o de la caída durante la tala, pero que no afectó lo bastante como para reducir el crecimiento del árbol. A este fenómeno, a este efecto de precisamente crecer más, se le suele denominar liberación. Hasta ahora hemos visto cómo el tamaño de los anillos nos podía dar información, podíamos tener datos. Su forma también nos va a dar una información muy valiosa. Esto es un tronco de un olmo y veis que los anillos son totalmente desproporcionados, ¿no? Hay una parte que es muy estrecha y hay otra parte que es muy ancha. Aunque no sabemos en qué posición estaba este árbol,
porque bueno, es un tronco encontrado, sí que nos está diciendo algo muy claro. Los primeros anillos son concéntricos y luego empiezan a cambiar de posición. De forma, quiero decir, el momento este en el que cambian de forma nos está indicando un cambio en la posición del tronco. Aquí tenemos un tronco de abeto en el cual tampoco sabemos su posición exacta, pero sí que lo podemos ver varias cosas. Lo primero, los anillos iniciales son concéntricos y a partir de un determinado momento no solamente empiezan a ser excéntricos, es decir, son más grandes, más anchos en un lado que en el otro, sino esta mancha oscura se refiere a un material que se llama lignina, que utiliza el árbol precisamente en las zonas donde hay mayor tensión. Con lo cual, aunque nosotros no sabemos exactamente cómo estaba situado, sí que podemos deducir cuál podría ser su situación, que vendría a ser esta. Esto es un almendro y en las frondosas también vamos a ver esta disposición de los anillos que cambian de forma, ¿no? En este caso sí que sabemos exactamente cómo estaba situado este tronco y era así. Era un tronco que salía horizontal en una pendiente y lo que suelen hacer las frondosas es compensan la tensión depositando más madera en la zona donde hay mayor tensión, lo que se llama es una madera de reacción. Pero precisamente esto funcionaría como si fuese un tensor de una estructura, ¿no?, que sujetaría el tronco. Estas formas de anillos excéntricos son más fáciles de ver en las coníferas, ¿no? Aquí tenemos este pino negro que nos dice claramente cómo en sus inicios creció vertical y a partir de un determinado momento se inclinó el árbol. ¿Cómo lo sabemos? Sencillamente porque los anillos cambian de forma y pasan a ser excéntricos. En este ejemplar sí que pudimos ver cómo estaba dispuesto el tronco. Y esta es la parte que tenía debajo. Esta madera de reacción, que se llama precisamente solucionando la nueva tensión que tiene el árbol, que es precisamente su peso, lo soluciona con una madera que se denomina de compresión. Si en las frondosas habíamos visto que era como un tensor que sujetaba desde arriba, en las coníferas lo que desarrollan es una especie como de contrafuerte. Esta madera va a ser muy interesante porque nos va a poder permitir, si sabemos la edad que tiene, mejor dicho, el año en que murió, podemos saber en qué año se inclinó el árbol, seguramente por la especie que es y la ubicación que tiene, nos estará hablando de un alud como causa posible de que se tumbara.